Señor me los continúe bendiciendo. El tema de hoy es el pecado, segunda parte. La semana pasada hablamos un poco de lo que es y lo que produce el pecado. Pero hoy Dios puso en mi corazón que podamos hablar de cómo y por qué el pecado hace tanto daño. Y todavía hace daño en esta humanidad. Si traducimos pecado, podemos traducirlo como rebelión, como el no cumplir lo que Dios dice. Los que tienen hijos saben cuánto dolor da cuando tienes un hijo rebelde y no te hace caso del mal que le puede venir por la falta de obediencia a sus padres cuando ya han pasado por el mal. ¿Te duele el que tu hijo entre en desobediencia, en rebelión? Porque conoces, sabes hacia dónde va. Lo mismo es con Dios. Cuando somos rebeldes para con Dios, la palabra dice aquellos que atentaron contra sus propias vidas. Y cuando somos rebeldes, atentamos contra nosotros mismos. No podemos entender cómo es que siendo rebeldes a Dios, nos separamos y nos apartamos tanto de Dios. La sensibilidad espiritual no nos deja ver, no nos deja entender, nos hace sordos, ciegos, mudos. Y así como sucede en lo físico, así sucede también en lo espiritual. Quiero que podamos ver el origen y el mal de todo esto visto desde la palabra de Dios. ¿Y por qué debo hacer un esfuerzo en mi vida para no pecar? El pecado es una enfermedad que se mete dentro de nuestros huesos, de nuestra alma, para aterrorizarla, angustiarla y apartarnos de Dios. Entiéndase algo. ¿Qué es para Dios una persona que está muerta? ¿Cuál es el significado cuando Dios dice, o le dijo a Adán, ciertamente el día que comas del fruto que te dije no comieras, ese día tú vas a morir? Saque cuenta, mi hermano, medítelo y piénselo bien, de cuánto daño le hizo a la humanidad el que Adán y Eva no tomaran el consejo, no hicieran lo que Dios dijo no hicieran. Por muchos años, cuando yo era pequeño, pensaba que el pecado era el sexo. No, Dios bendijo el sexo para reproducción. No tiene nada que ver con el pecado original. Pero sí tiene que ver con la rebelión del mandato divino, de lo que Dios dice no hagas. Ese es el pecado mortal. Dañó la relación con Dios y apartó al hombre de Dios. Eso es muerte. Le explico, cuando yo no conocía a Dios, ¿verdad?, que era ignorante de lo que era Dios y de lo que Dios decía no hacer, yo estaba muerto, pero no lo sabía. La sensibilidad de vida no la tenía. Por eso todos los que estamos aquí, yo puedo decir que nunca hemos sabido, apartados de Dios, ¿no? Apartados de Dios, hacia dónde voy, o hacia dónde debo ir, o qué es lo que quiero, o cuál es el propósito de esta vida. Es como que si nos hubiesen quitado una brújula, y la brújula en aquel momento era Dios. Es como que si nos hubiesen quitado una brújula y andamos en la vida locos, andando sin Dios en este mundo, aún creyendo que lo tenemos. Pero cuando nosotros somos desobedientes a Dios, y es que es más, o sea, ¿cómo cumplir un mandato que yo no sé que existe? Pero que igualmente, aunque no lo conozco, la transgresión del pecado resulta en mí el mismo mal. O sea, si usted nunca ha leído que en el Código Penal de cualquier país, que si tú matas, vas de 25 a 50 años a cadena perpetua,
y matas a alguien, tú no puedes decirle a la justicia, a la policía, yo eso nunca lo leí, yo no lo sabía. Ay, nunca lo leyó. No le llegó el panfleto. No me llegó, fíjese que no. Ay, no, déjenlo porque nunca lo leyó. Vámonos. No. La falta de conocimiento de la ley no te hace libre de la justicia. El no saberlo, el que tú no sepas todas las reglas, leyes y formas que están en este libro, no te hace libre del mal que trae el pecado. Pero pastor, ¿cuál es el mal que me puede traer el pecado? Toda clase de mal, hasta llevarte a la muerte, porque eso dijo Dios. Así que te trae angustias, temores, preocupaciones, rabias, enojos, disensiones, maldades, avaricia, odio, envidia. El pecado te trae como consecuencias cosas tan malas para tu alma que termina matándola, ahogándola y destruyéndola. Y no solo a ti, pobrecito del que está a tu alrededor porque también lo alcanza. Así que el pecado, cuando practicas el pecado, y hay una diferencia, ¿verdad? El practicar el pecado o hacer el pecado. Nosotros los cristianos estamos llamados a combatir el pecado. Algo tan bueno como es la prosperidad. El pecado evita tu prosperidad. Ahora, no es prosperidad como la conoce el hombre natural. No es la prosperidad de ser rico, sino en tu alma, aunque no tengas nada, lo tienes todo. Teniendo lo suficiente, estás contento. Y sientes dentro de tu alma que tú estás bien, tú no necesitas más nada. Que con lo que tienes estás satisfecho. ¿Qué más riqueza puede haber que esa? Esa es la riqueza que Jesús dijo que nos iba a dar. Esa es la paz que Jesús dijo que nos iba a dar y que no la da el hombre, sino que solo Dios te la puede dar. El pecado es dañino, destructivo. Y peor aún, mi hermano, cuando no conozco la ley, o los preceptos, o el consejo, o lo que Dios te dice que debes hacer para que te vaya bien. ¿O no fue lo que Dios le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomios? Le dijo, he aquí, pongo delante de ti estas cosas buenas para que las hagas, y estas malas para que no hagas. Y ciertamente el día que hagas las malas, todo te va a ir mal. No vas a levantar cabeza. Y esto es lo que Dios le ofreció al pueblo de Israel y le prometió su bienestar. Vemos a Israel, un pueblo tan pequeño, bendecido, donde todo el mundo lo ha odiado, porque simplemente le va bien. En los 1600, 1700, la reina de España, Isabel, votó y sacó a todos los judíos de España, porque aún la corona le debía, y los destituyó de España. Oiga bien, de ahí en adelante España nunca más fue una potencia. Nunca más. Cuando Alemania tocó a los judíos, Dios hizo que la partieran en dos. Y Dios partió a Alemania en dos. Un país tan poderoso para aquel tiempo, donde todos los aliados tuvieron que unirse para poder acabar con él, pero el error de Hitler fue tocar al pueblo de Israel. Lo tocó y lo partió en dos. Así Dios hace con nosotros, somos su heredad. Nosotros los cristianos y los que seguimos, oiga bien, no quiero hablar de cristianos, quiero hablar más bien de lo que cumplen la palabra que está aquí.
Porque yo no puedo ser un cristiano si no cumplo no puedo ser llamado cristiano si yo no cumplo las palabras que están aquí. Eso dijo Jesús, porque me llama Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo. Y todo lo que hacemos, no lo hacemos para Dios. Lo hacemos para nosotros, para el bienestar, para que nos vaya bien. Todo el mal que produce el pecado en nuestras vidas, quizás tú lo haces y no lo veas, pero está ahí como un tumor. Hay tumores que tú no los ves, tú no los sientes, pero está ahí, creciendo. Y cuando añades pecado sobre pecado, y tú no te corriges y no le pides a Dios ayuda, y eres insensible a corregir tu pecado y tu mal, a la final, ese tumor, ese mal, explota. Muchas veces pensamos que no hace nada, que es una raya más para un tigre, ¿verdad? El problema no es pecar, porque todos pecamos, yo peco, todos pecamos, ¿verdad? El problema es que no te preocupes por la raya nueva que te salió. Una raya más, wow. ¿Qué es una raya más para un tigre? Bueno, una raya más para un cristiano es terrible. Porque así como Dios se fue acercando y te fue permitiendo acercarte a Él para sentir su presencia, para comprender la palabra, para hacer la palabra, y de esta forma, día con día, tener más vida para irte acercando a Él, ese acercamiento a Dios es la bendición del hombre. Eso que te permite acercarte a Dios se llama santidad. Es luchar contra el pecado que te rodea. Ser tú más fuerte junto con Dios. Solo no lo podemos hacer, pero junto con Dios, luchar contra ese mal. Luchar contra ese mal que viene aquí a la cabeza, y que cuando viene aquí a la cabeza baja tu corazón. Yo sé que aquí ninguno ha dicho en algún momento, no le hablo más, me colmó, ¿verdad? Todos lo hemos dicho, y tenemos un resentimiento. Ahí viene otra vez con su cara de sinvergüenza a saludarme. Luchemos contra todo ese mal, luchemos, porque está ahí, y al que daña es a nosotros mismos. Ese es el problema del pecado. El pecado, al que daña y destruye, al que produce en él toda irritabilidad, toda rabia, todo enojo. Nosotros no nos podemos dar el lujo, porque al tú sentir esto, te alejas de Dios. Te alejas. Pero cuando tú vienes delante de Él y le dices, Señor, perdóname por sentir esto, yo no quiero. Dios entiende que es natural. Dios entiende que eres un hombre. Pero cuando tú vienes delante de Él y le pides perdón y te arrepientes de eso, cualquier cosa tú hayas hecho en tu vida, genuinamente, Dios viene y te perdona. ¿Cómo saber que Dios me perdonó hace muchos años? Porque eso es algo que está en nuestro corazón, de saber, ¿y cómo sé yo que me perdonó? Hazte una pregunta. Si tú volvieses a estar en ese momento y en ese lugar y en esas circunstancias, ¿harías lo mismo? Si tu respuesta es no, Dios te perdonó. Eso es arrepentimiento. El declarar, el decir, Señor, discúlpame, perdóname, Dios. No lo volvería a hacer. El pecado nos destruye por dentro como seres humanos. Nos hace irracionales. Causa en nosotros toda clase de mal, de maquinación, de maldad para destruir, para dañar, para corromper. No solo allá, sino aquí. Los cristianos no nos podemos dar el lujo de odiar. Debemos ser agradecidos. No debemos hacer acepción de personas, porque todas estas cosas Dios no las hace con nosotros. Y cuando lo entendemos, así como es Dios con nosotros, así seamos nosotros con lo que nos rodea. Hermano, y a donde tú vayas, la paz de Dios,
la riqueza de Dios, la armonía, el amor de Dios te acompaña. No permitas que a tu alrededor se produzca el mal. No seas parte del mal o del odio o de la rabia. Cuando veas el fuego, échale agua. Porque este mundo está hoy como está por el egoísmo del hombre. Primero yo y después los demás. Aquí alguno mire, cuando uno va en el expressway, están los vivos, ¿verdad? Que tú haces tu filita y vienen los vivos a meterse por un lado. ¿Verdad? No nos gusta, a Dios no le gusta el que hace eso. Pero yo opté por darles paso. Algunos hacen como que me tiran el carro y no se dieron cuenta que ya yo me paré. Entra. Porque él algún día se va a encontrar uno como él y que lo agarre otro. Yo no. Pero así en todo en nuestra vida, cuando nos vienen a hacer chisme o murmuración o hablar de otro, extínguelo. Dile, wow, a lo mejor estaba pasando por un mal día. A lo mejor tuvo una mala situación. Bueno, yo no he estado en su vida, yo no sé qué haría yo. Así que, imagínate, extingue el mal. Fuiste llamado para eso, no para avivarlo, no para juzgar, para perdonar. Y si el perdón, Dios dijo que si tú no perdonas, Él no te perdona, está supeditado a que tú también perdones como Dios te perdonó a ti. ¿Quiénes somos para juzgar? ¿Quién es mejor aquí que otro? Si esto permanece en mi alma y en mi corazón y decido combatir el pecado en mi vida, créeme, mi hermano, que tu crecimiento y tu acercamiento a Dios está ahí para ti. Y entre más combates el pecado, más fuerte tú vas siendo y más te vas acercando a Dios. Y el acercarse a Dios es lo más hermoso que una persona puede tener, que un ser humano puede tener. Te dobla, te ablanda. Es un amor que no se puede explicar. No hay maldad, no hay carga, no hay angustia. Preocupaciones, claro que las hay. Pero sabes que Dios está ahí contigo para lidiarlas junto a ti. Amén. Vamos a leer qué fue lo que pasó y por qué el mal del pecado nos daña tanto y nos destruye. Vamos a Génesis. Génesis 3. Me dice, si yo no leo la Biblia, ¿cómo yo voy a saber lo que Dios me está mandando no hacer? ¿Cómo se va a introducir en mi corazón el deseo y la necesidad de no hacer aquellas cosas por temor que Dios dice no hagas? Y nada de esto tiene que ver con el fanatismo. Dios nunca ha dicho no veas televisión, no vayas al cine, no hagas esto, no toques, no comas, no se trata del fanatismo, porque aún el fanático va y juzga al que no hace lo que él hace y vuelve otra vez a pecar y a ponerse en peor circunstancia que como estaba primero. De por sí el cristianismo es libertad, pero saber y entender hasta dónde llega tu libertad. ¿Qué es lo que no debes hacer? Porque Dios te lo muestra. No viene ese conocimiento de afuera, sino que viene de adentro, de tu alma. Porque hay una cosa horrible que es hacer las cosas porque te la dicen y no porque la sientes. Y cuando el Espíritu de Dios está en ti y está en mí y hablamos el mismo idioma, es el Espíritu Santo el que confirma por dentro con amor el que no hagas esto o no hagas aquello. Pero no se te impide nada. No hay nada que el hombre pueda impedirte. Porque todo lo que el hombre
impide al hombre, se convierte en religión. Y esto no es religión. Es una forma de vida. Y así como crecimos y fuimos aprendiendo, así Dios nos va enseñando. Amén. Génesis 3, 8. Dice, esto comienza a hablar de lo que sucedió en el Edén con Adán y Eva. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Dios sabía dónde estaba. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me distes por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Aquí nadie fue culpable, según ellos, ¿no? Y la pobre culpa de todo fue de la culebra, ¿verdad? Si todo fuese así. ¿Por qué usted mató a ese hombre? Porque mi suegra me dijo. ¿Cómo es esto? Dios le dijo, no comas de ese árbol. Puedes comer de todos los árboles que están, tú puedes comer. Pero del árbol que está en el medio del huerto, no comerás, porque ciertamente el día que comas de él, morirás. Estaban todos los árboles. Usted se puede imaginar, se han extinguido, no sé, 5.000, 10.000 tipos de árboles y de fauna en el mundo. Así que imagínense cómo era el mundo acabado de hacer. ¿Ok? Todo lo que había. Ustedes, todas las frutas que ni siquiera conocemos. Pero ella decide comer del único árbol que Dios le dijo, no comas. Y esto, todo lo que está aquí, se pronunció en nuestras vidas hasta los días de hoy. Leyendo esto, Dios me trajo una revelación. Me dijo, ¿tú ves por qué el ser humano no se sacia? Nunca es contento con nada de lo que tiene. Porque aún teniendo todos los árboles y todas las frutas y todo lo que yo había hecho en el huerto, todo estaba para comerse. Quería el árbol que yo dije, no comas. Por esto vino a nosotros una maldición. El no saciarnos. El querer tenerlo todo. El no parar y no saber cuándo parar. Y esto produjo en nosotros un desánimo en el alma de que si no tengo el único árbol que me dijeron y el único que no puedo, no voy a ser feliz. Todos éramos así antes de estar en el Señor. Todos. No, esa casa, Dios, si yo tengo esa casa, Dios, si yo tengo esa, mira, Dios, ya yo soy la persona más feliz del mundo, Dios. Mira, solo dame esa casita. Yo sé que es chiquita, dame esa casita. Te dan la casita. Asomas la cabeza y ve el vecino una casota grande. Y dices, Dios, qué casa tan buena, con qué piscina tan buena tiene este que no se la merece. Ese ni trabaja, a lo mejor está en droga. Ese ni trabaja, Dios, es un vago. Si tú, Dios. Así que la vida de esa persona
Ya se olvidó de la casita y su mente, su esfuerzo, su deseo, su clamor está en la casa del vecino. Esto le impide disfrutar ya lo que tiene. Ya está insatisfecho, ya no es feliz. Señor, mira esta casita. ¿Cuántos aquí le pidieron cuando llegaron al Señor, dame que sea un transportation? ¿Ah? Pero ¿cuántos renegamos del pobre transportation? ¿Ah? Somos inconformes. Eso trajo en nuestra vida la inconformidad. El no poder ser felices al momento que no obedecimos a Dios y produjo en todos nosotros, en la raza humana, infelicidad. Y creemos que la felicidad está en las cosas que podemos alcanzar. Y nos jactamos. Cuando alguien le hable mucho de lo que tiene, de lo que es, esa persona es infeliz. Tiene que oírlo. Pero hay infelicidad. No está convencido, no está satisfecho con lo que tiene. Y así son todos los ricos. Todos los millonarios no están conformes con lo que tienen. Y después que llegaron, eso es una infelicidad horrible. Porque tienes 700 millones de dólares, primero para cuidarlos, que no se te agoten. No los quieres gastar todos, ¿verdad? Y depende cuánto es su riqueza, ¿verdad? Porque puedes ver a un multimillonario llorando, ¿verdad? Porque no tiene el barquito que quiere, de 500 millones de dólares. Qué infeliz soy yo. Tanto que yo trabajo y no puedo tener ese barquito, ese barco. ¿Ah? O el jet. Cuando hay personas en el mundo que por un sándwich produce más alegría el sándwich con jamón, queso, con hambre, que el jet y la felicidad que va a producir en un multimillonario. Qué horrible eso, ¿no? O sea, es horrible. Porque lo que para nosotros con un carrito a lo mejor de 5, 10 mil, 15 mil dólares es una alegría, él necesita 500 mil veces lo que tú necesitas para alegrarse. Qué lindo. Ya lo tengo. Así que ese pecado de Eva produjo en la humanidad una insatisfacción. Y Dios se lo dijo, le dijo, oye, no comas de eso. No te lo comas. Come de todo, pero ese no lo comas. ¿Cuántas veces entendemos lo que Dios nos habla en la palabra? Diciéndonos, mira, no hagas esto y aquello, porque esto produce esto, y esto produce aquello. Todo pecado va a producir en nosotros una consecuencia, visible o invisible, física o espiritual. Pero si Dios lo dijo, si Dios te está diciendo no lo hagas, los que son padres lo pueden entender mejor todavía. Porque cuando hemos pasado por alguna situación en nuestra vida y queremos alertar a nuestros hijos y no lo hacen, sabemos las consecuencias. Y si tu pastor hoy te dice algo, porque tu pastor ya ha pasado por eso, atiéndelo, mira bien, medítalo, dile a Dios, pregúntale, lee la palabra, porque Dios mismo te puede aconsejar en tu corazón, en tu querer. No porque lo dije yo, sino el Espíritu Santo confirma en tu corazón el no querer hacerlo. Así que, vamos a leer, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Esto es el 8.
Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. ¿Cuál es el segundo daño que nos hizo a nosotros el pecado de Adán y Eva? Porque esto fue después que pecaron. Mi hermano, la separación de Dios y el querer estar con Dios y en la casa de Dios. Cuando oyeron a Dios se escondieron. ¿Cuántos de nosotros, levanten la mano, se escondieron de los cristianos cuando le fueron a predicar? Cuando yo veía el teléfono decía, ¿aló? Hola, mira, para invitarte a la iglesia, ¿te acuerdas? Él no está. No, él está de vacaciones. Ay, pero se me parece, es que yo soy su hermano gemelo. No queríamos que nos invitaran, ¿no? Y si intentaban mucho. ¿Cuántos se escondieron en algún supermercado en una calle? Ay, vengo más tarde. Es que no queríamos ir a la iglesia. Nos da salpullido. Porque nuestra alma, oiga bien, qué impresionante. Mi alma sabe que estoy en pecado. Mi alma sabe. Jesús dijo que no vienen a Él para que sus pecados no sean revelados, no sean mostrados. Odiamos a los pastores, odiábamos al cristiano, no queríamos eso, justificábamos el estar apartados de la presencia de Dios. Eso se lleva de generación en generación en generación hasta los días de hoy. Lo primero que hizo el ser humano fue esconderse, apartarse, no llegarse a Dios, no entender lo que es el pecado, porque yo estoy ahí, no quiero reconocerlo, mejor me escondo, mejor no llego hasta ahí. Miren qué doloroso es esto, porque cuando Dios le dice a Adán y Eva, ciertamente el día que comas de esto, serán abiertos tus ojos, y conocerás el pecado, y morirás. Usted deja a dos niños desnudos y no hay problema. Se cambió la naturaleza de lo que Dios había hecho en amor a deseo sexual. ¿Por qué los matrimonios no duran? Porque se mide en relación sexual, amor, compañerismo, unidad, logros juntos, compañía. Se desvirtuó. Lo que Dios había hecho en un principio, a que se despertara la parte donde el hombre se vio desnudo. Y ya Dios sabía. Así que el hombre, por miles de años, en su naturaleza, no busca amar, no busca compañerismo, no busca una persona con quien compartir su vida, sino que busca la sexualidad. La sexualidad pasa, la carne cambia, pero el amor puede perdurar. Eso es lo que se perdió aquí. Miren, dice, y oyeron, voy a leerlo otra vez desde el 8 de nuevo, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto. Y lo primero, tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol. Y aquí hay un... Mire cómo se perdió el compañerismo. Que el hombre, en vez de proteger a la mujer, y vio a Dios, dijo, y menos mal que no me diste suegra. Puede ser que Adán era el hombre más feliz sobre la tierra. Es el único hombre que no tuvo suegra. Mire usted lo contento que estaba.
Pero cuando Dios vino con él, le dijo, esta es la culpable, la mujer que tú te pusiste a inventar y me mandaste a la mujer. No la amparó, no la cuidó, no se tomó la culpa. Como hombre no recibió la responsabilidad que tenía como varón de decir, tú sabes qué, la culpa es mía. Yo debí haberle dicho a ella que no, haberme puesto los pantalones y haberle dicho no se puede, sino que se me aflojaron las piernas y ahora la culpa ni siquiera es de ella, es tuya, porque tú me la mandaste, yo no te había pedido nada, yo estaba bien tranquilo, yo no tenía que hacer labores ni pintar, ni para algunos, ¿verdad? Ni lavar, ni planchar, ¿verdad? Yo estaba muy tranquilo en mi casa y tú traíste a la mujer. Me es el reconcomio de la mujer cuando dijo, ¿eh? De carajo este, qué belleza. Y yo que contaba con él, que mi compañero. Y dijo, le voy a echar la culpa aquí a alguien. ¿Quién está? ¡La culebra! Fue la culebra. La culebra. Pero mire cómo el matrimonio o la unidad se desplomó al momento de quitarse los roles de autoridad sobre el mundo. Se deshizo el matrimonio desde ese punto. Se perdió cuál era el objetivo y cuál era el propósito del matrimonio. Por esto cada uno buscó defenderse como podía, pero no fueron honestos para con Dios. No tomaron, no hicieron lo que tenían que hacer para ese momento. Así que el pecado, hasta este momento, hasta estos días, llegó a un punto de egoísmo, porque esto fue una expresión de egoísmo en la parte de Adán, el decir, a él Dios le había entregado la autoridad. A él, acuérdense, esto es impresionante, porque en el huerto, al cuidado de Dios, Adán nunca le pidió nada a Dios. Dios le dio a él todo lo que él necesitaba. Acuérdense, era el primer ser humano sobre la tierra. Así que Dios le dio a él todo lo que necesitaba. Aún a la mujer se la dio. Pero él no decía, ay, necesito nada, no tuvo que decir nada. Dios le dio alimento, Dios le dio animales, le dijo, ponle el nombre que tú quieras, hazlo tú. Tú eres la autoridad aquí, te lo dejo a recargo a ti para que tú llames todo como tú quieres llamarle. Y llenó aquel lugar de toda abundancia, de todo lo que había, de todo lo que existía. Dios lo puso a él ahí para él, para él. No tuvo que pedir nada. Cuando estamos bajo el amparo de Dios, cuando estamos sin pecado, abrimos las puertas de los cielos para estar tan cercano a Dios que lo que pongas en tu mente como querer, sin que sea tu felicidad, que no dependa tu felicidad, que no dependa el tú sentirte satisfecho, que no dependa que tú lo quieras con anhelo, sino a Dios. Dios lo pone delante de ti. No tienes que pedir nada. Yo no pido nada. Nada, ¿para qué? Si yo no sé qué pedir, qué es bueno para mí. Pero cuando estás con esa unidad con Dios, hermano, tú no tienes que pedir nada. Nada. Y lo malo, naturalmente dentro de ti no lo quieres. No es que tratas de no hacerlo, no lo quieres para tu vida. No quieres infectarla, no quieres dañar lo que Dios está haciendo día con día dentro de ti. No lo quieres, temes a perder ese acercamiento para con Dios porque nunca has conocido ese sentimiento dentro de ti como lo que Dios ha puesto dentro de tu alma. No lo quieres perder.
Así que todo este pecado, todo este mal produjo en nosotros enfermedades. El hombre no iba a morir, no iba a tener enfermedades. Y además que destruyó lo que Dios tenía preparado para el hombre, que era la eternidad del hombre. También la perdió. Mire todo lo que hizo el pecado y vea a su alrededor todo lo que el pecado y el mal y el odio y la rabia y la avaricia causa. ¿Cuánto daño? ¿Cuánta destrucción? Hoy lo estamos viendo en Ucrania. Cuando el mal se apodera, ¿cuánto daño puede hacer? No podemos permitirlo, ni en nuestra casa, ni en nuestra iglesia, ni en nuestra vida, ni en nuestro trabajo. No debemos permitir que el mal, tenemos que doblegarnos a nosotros mismos y reconocer que algunas veces somos groseros, somos altaneros, somos orgullosos. Todos lo somos. Pero la diferencia está en aquel que reconoce lo que es y lucha contra su propio mal. Esto es lo que debemos hacer y esto es lo que Dios espera de ti y de mí. Que lo combatamos, que no permitamos que tome vuelo, que tome terreno en nuestra vida, porque hágase de cuenta que esto es como una enfermedad, como una contaminación, que eso va alcanzando. Aquí todos somos libres. Todos somos libres y Dios nos dio libre albedrío. Yo no puedo hacer que otra persona haga lo que yo creo, pienso o entiendo. No puedo. Porque entonces no estoy haciendo libre a esa persona. Tengo que aceptarla como Dios me acepta a mí. Así yo tengo que aprender a aceptar y entender que todo el mundo es libre. Y hay una inmensa diferencia. Cuando quieras provocar amor en otra persona, compórtate con amor. Compórtate. Yo me he dado cuenta que en los matrimonios las personas exigen. Lo que se exigen ya no se da. Produce en la otra persona, tú produce en la otra persona el querer darte, el querer ayudarte, el querer mostrar de vuelta lo que tú estás dando. Pero no lo exijas. No lo exijas. Porque el exigirlo ya perdió su valor. Frustraste. Si yo no les doy a ustedes amor, si yo me comporto como un patán, si lo que yo estoy es detrás de su dinero y de su bolsillo y de mi bienestar, y exijo, no, Dios no lo hace. Dios no hace eso. Debemos hacer que la otra persona reciba lo que tú quieres recibir. Amárrate, toma. Que donde tú vayas derrames lo bueno, lo agradable. Que no grites, que no te exaltes. Claro que es imposible, somos seres humanos. Pero cuando lo hagas, pide disculpas. Yo he conocido personas que no tienen forma de pedir perdón ni disculpas. No hay forma. Por su cabeza y por su corazón eso no pasa. Son el ser humano perfecto, más que Dios. Pidamos disculpas, pidamos perdón. Reconozcamos nuestros males para poderlos reparar, sanar. Vamos a Romanos 5. (5:12). Mire lo que dice. Esto es impresionante lo que Pablo escribió aquí. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, por Adán, y por el pecado la muerte, mire qué horrible, o sea, el pecado produjo en toda la raza humana la muerte. Ahora, pastor, ¿cómo la muerte? Si Adán y Eva después hasta tuvieron hijos, Caín y Abel, y ya el mal se había desarrollado cuando Caín, en su maldad y su odio y su envidia, mata a su hermano. Ahí mismito ya estaba el mal sobre la tierra. Ya el hombre estaba destituido del paraíso. Ya no tenía la relación que tenía para con Dios. Estaba muerto, viviendo, te voy a decir en qué, en sus propias emociones.
en lo que quería, en lo que deseaba, pensaba algo y eso lo quería, y así se desbordó el mal del hombre. ¿Cuál es el peor mal que no? Yo cuando hablo con alguien y me dice que no cree en Dios, me aparto, porque la persona que no cree ni siquiera en Dios y no tiene un poder sobre su vida para tener temor de algo, imagínese, ¿qué es? ¿En qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué lo frena? ¿Qué le dice a él en su corazón? Esto no lo debo hacer. Pero cuando el hombre se desborda como en sus instintos, venimos a ser ya animales y no seres humanos. Yo he conocido personas que hacen lo que sea para obtener lo que quieren. Matan, estafan, roban, destruyen. Pero ellos van a obtener su cometido. Lo que quieren, sufra quien sufra, llore quien llore y pase lo que pase. Esto es un ser humano en la manera de Caín. Dice el 12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, esto es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. A todos. Todos. No a algunos. A todos. Dice, por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Por supuesto, si hay un stop y nadie ha puesto ley, pero esto tiene su variante. Si ponen un stop, pero no ponen una ley de sanción contra los stop, y hay alguno que le gusta comérsela, no hay ley, no vas a ser sancionado. Pero el pecado, o sea, ese mal de comerte, en cualquier momento viene otro que del otro lado que también se la come, porque no hay ley, porque no piensa, porque dice, yo no me voy a parar, yo voy tarde, y yo tengo que llegar a mi trabajo ya. Y vienen por cada una de las intersecciones, dos igual, ok, nada te va a llevar preso, pero la consecuencia de ese pecado va a estar cuando choques. Entonces aquí dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, porque cuando Moisés fue que Dios dio las tablas. Dice, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Dice el 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de Adán, uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Por qué viene Jesús a la tierra? Por el pecado, porque el pecado nos mató. Perdimos la insensibilidad y la capacidad de encontrarnos de nuevo con Dios. Por esto, oiga bien, por esto fue necesario, y veámoslo así, tú tienes un hijo, ¿qué sería teniendo, esto lo van a entender más las mamás que los papás y que los que tienen un hijo, ¿qué habría en tu vida tan importante para que tú entregues a tu hijo, para que le saquen toda la sangre y hagan un antivirus o una medicina que salve a la humanidad? A ver, mamás, ¿qué habría en tu vida algo tan importante como para que tú entregues a tu hijo para que hagan experimento y le saquen la sangre y con esa sangre hagan un suero para salvar a la humanidad? Nosotros los seres humanos nada, pero Dios, entendiéndolo,
comprendiendo, por amor a nosotros, dio a su Hijo. Lo puso en una cruz para que el pecado que había en Adán se revirtiera en nosotros, aceptando a Cristo y en su muerte en la cruz. Él sufrió por nosotros. Saque cuenta de lo malo que es el pecado, porque Jesús murió por tu pecado y por mi pecado, para que fuesen perdonados. Él se fue a la cruz, no porque lo mandaron. Él fue a la cruz. Él nació para ir a esa cruz y vertir su sangre para que todo aquel que crea en Cristo Jesús sea salvo. Tenga la oportunidad de restaurar aquello que se perdió en el huerto del Edén. Esta es la razón. Así como por uno que pecó, nos alcanzó a todos la transgresión, por Jesús podemos recibir la regeneración o la vida que no conocíamos, separados de Dios. No a través de lo que nos digan, de lo que alguien escriba, sino personalmente. Un encuentro con Dios a través de Cristo Jesús para volver al huerto del Adán y tener aquella vida que perdió Adán y Eva por su pecado. Así que Dios trae a nosotros la vida nueva, nos restaura para poder vivir esta vida nueva, nos da la oportunidad para que entendamos bien que tengo que luchar contra el pecado para mantenerme en esta vida nueva, según Dios, según lo que Dios ha declarado, para bendecirme. Esto es vivir en el reino, a través del sacrificio en la cruz, y que yo ya no practique el pecado. Poder tener aquella hermosa relación con Dios, no a través de la religión, sino personal, de lo que Dios produce dentro de tu alma, con sentimientos, pensamientos y deseos, todo es bueno, porque en Dios no hay nada malo. Y de esta forma conocer a Dios íntimamente, vivir por Dios. Y aquí es donde entiendes cuando Dios dice: amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, le amarás. Si no, no se puede entender. El Espíritu Santo entra dentro de ti, llena todo tu ser, llena toda tu alma con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y mansedumbre, conociendo de esta manera la sensibilidad en tu alma de quién y qué es Dios, y lo que Dios tiene para ti. De la muerte te trae a la vida, y aquella vida que perdió Adán y Eva por ese pecado. Y acuérdense, siempre oímos pecado, 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 pero entienda que es desobediencia a lo que Dios dice que tengo que hacer. Por esto es que tienes que leer la Biblia, para que el Espíritu Santo selle en ti, en sentimiento, lo que no debes hacer. ¿Sí? Lo que no debes hacer. Dice el 15. El 16, perdón. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno, o sea, Adán, solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Si por Adán,
por su pecado y su desobediencia. Cuando diga desobediencia, entiendan pecado, ¿sí? Por favor. Por su desobediencia a Dios en lo que Dios le había ordenado y le había dicho, todos morimos. Fíjense lo que hizo el pecado. Yo hoy entiendo lo que es la muerte, porque yo estando muerto creía que estaba vivo. O sea, yo antes de conocer al Señor y tener un encuentro con Cristo, yo creía que estaba vivo y que yo amaba y que yo sentía y que yo era feliz y que yo era alegre y que yo estaba contento, hasta que Dios llenó mi alma y mi corazón. Ahí entendí lo que era el amor. Ahí entendí lo que era la paciencia, o por lo menos el reflejo de todo esto. Llegó a mi vida para comprender a lo que Dios me había llamado. A compartir mi vida con aquellos que no le conocen y explicar lo que Él quiere de ti. ¿Cuánto es su amor por ti? Dios quiere que oigas. Dios quiere acercarse a tu vida. Dios quiere amarte. Dios quiere que entiendas bien cuán grande es el amor por ti. Y lo que más Dios quiere es traerte a esa vida nueva que Dios tiene para que la disfrutes, llena de tantas riquezas, de paz, de gozo. Yo he conocido mucho y entre esos estoy yo, que siempre le he echado o le echaba la culpa a alguien por lo que yo no había logrado o alcanzado. Siempre nos justificamos por algo. Si odiamos a alguien, pero es que fue tan. Si no logramos hacer lo que queríamos, es que mis padres nunca me inscribieron aquí o allá. O sea, siempre tenemos en nuestro corazón un culpable ahí a mano. Déjame revisar aquí. Justificación de pobreza. ¿Soy flojo o es pobreza? No, debe haber un culpable. ¿La cabeza de quién? Aquí está. Yo soy pobre por esto. Nunca me dio la oportunidad. Tres meses, sábados y domingos. Sí, no, gratis. No, ¿qué va? Ahí está tu pobreza. Tu pobreza no se trata de alguien. Se trata de las decisiones, de las malas decisiones que tú tomaste en tu vida sin incorporar a Dios en la toma de decisiones. Lo hiciste por tu cuenta, pero después pediste ayuda. Así éramos. O sea, yo tomaba mis decisiones y después le pedía a Dios y culpaba a Dios porque no me ayudaba en lo que ya yo había decidido. Esto es parte de esto, pero cuando vienes a vida nueva, cuando estás en el reino, entiendes tantas cosas, comienzas a comprender bien que el justificarte no te lleva a ningún lado y te entierra más. Que el reconocer en tu vida tus errores, tu mal, más bien te vigoriza, te ayuda, te saca del hueco, te permite ver, comprender hacia dónde y por dónde debes ir. No nos lleva a ningún lado la justificación. Además es que la palabra dice que ningún hombre se justificará delante de Dios. Ninguno. No tenemos justificación. Muchas veces somos atraídos por nuestro mal porque así somos. Así somos. Así que una de las cosas que tenemos que hacer en nuestra vida como cristianos es luchar contra el pecado. No practicarlo. Yo practicaba el pecado. Y yo no puedo decir que no peco, sino que lucho contra mis males. Hay bienes que nosotros, el hombre natural, lo ve como un bien, pero que ese bien llega a mi vida y se convierte en un mal.
Estaba viendo Discovery Channel, un hombre que se ganó el loto. Me imagino que cuando se lo ganó dijo, qué bendición, Dios. Gracias, Dios. No era cristiano ni nada, sino se ganó el loto. Bueno, le voy a hacer la historia, o se la doy la semana que viene. Ajá, ¿les gusta a ustedes? Lo terminó matando la hermana y el novio de la esposa porque no les daba dinero. Fíjense, qué horrible. Nosotros no sabemos lo que es bueno y lo que es malo en nuestra vida. Estamos, como decían por ahí, a la buena de Dios. Cuando yo me acobijo en el poder de Dios, en la fe y en la esperanza de que Dios sabe lo que es bueno para mi vida y estoy en mi corazón satisfecho con lo que Dios hace, ahí estoy cubierto. Ahí estoy cubierto por Dios. Cuando soy obediente, cuando no practico el mal. Cuando trato de no dañar a nadie porque no me gusta que me dañen a mí. A mí algo que me ha ayudado muchísimo es eso. No juzgar. Cada quien tiene su vida, nadie piensa igual, nadie tiene la misma inteligencia o la misma sabiduría o nadie. Segundo que dijo Jesús, que me ayuda muchísimo es, así como quiero ser tratado, trato de tratar a los demás. Pero no de aquí para allá. En mi corazón está eso. Y tengo el temor, ¿verdad?, de que si yo permito dentro de mi alma o de mi mente la maldad contra alguien, que se arruine. ¡Wow! Eso es un sentimiento tan horrible y tan feo que el Espíritu Santo lo rechaza, porque está en mí. Cuando yo permito estos sentimientos malvados dentro de mí, yo me estoy contaminando, yo me estoy dañando, yo estoy permitiendo que el pecado tome poder en mí. No debo permitirlo como cristiano. Y tenemos una naturaleza. Es normal. La ira, la rabia, el enojo. Pero para desaparecer esto, no lo practiquemos. Vayamos y pidamos perdón. Entendamos que lo que hacemos no le gusta a la gente. Porque a mí no me gusta. El pecado destruye familias, destruye vidas. Lo vimos, lo tenían todo. Wow, Adán y Eva lo tenían todo. ¿Sabes lo que es? Venía Dios al huerto y hablaba con Adán. Y Adán obtenía lo que necesitaba. Porque Dios sí sabe el futuro, así que lo que Dios va a dar, te va a bendecir, te va a ayudar, no se va a convertir en un mal. Algo tan sencillo como es la comida. A nadie le gusta que le falte comida. Pero la comida en abundancia se convierte en un veneno. O sea, hay bendiciones. Y que uno ve y dice, wow, mira lo que tiene. Y lo deseas. Mira detrás cuánto trabajo hay por muchas personas que tienen lo que tienen, por su esmero, por su esfuerzo, por su trabajo. Ahora, ¿tú eres capaz de pagar el tiempo y el precio que pagó esa persona por lo que tiene? A lo mejor no. A lo mejor no. Si envidiamos lo que tiene, también tenemos que envidiar el trabajo que fue lo que lo llevó ahí. Ese esfuerzo, esa determinación. Eso. ¿Mm? Mis hermanos, el pecado no nos lleva a ningún lado, sino que destruye, daña. Pensamos en algún momento que lo que estamos haciendo y está mal hecho va a estar bien porque me va a traer egoísmo, me va a traer a mí un bienestar, pero también piensa lo que va a destruir a tu alrededor. Hay países destruidos por esto, por los sobornos.
porque destruyeron el orden, destruyeron la economía, destruyeron ese orden de que todo el mundo haga lo que tiene que hacer, sino que nos pasamos. Y así en el matrimonio, así en las familias y así en todo. Cuando destruimos el orden o la ley que está establecida, lo dañamos todo. Nos guste o no nos guste. Cuando destruimos la ley de Dios en nuestras vidas, traemos consecuencias. El consejo para terminar. Cuando veas que hay algo mal en ti, lo primero, deséchalo de tu mente. No dejes que guarde, que llegue a tu corazón. Pídele a Dios entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Y no permitas que se aloje en ti, ni lo practiques. Y Dios sabe lo que hay en tu corazón. Dios lo sabe. Así que cuando eso llegue, no practiques. Y si se deslizó y te alcanzó y lo hiciste, ven delante de Dios para decirle, perdona, Señor, de verdad que estuvo mal. Ahí estás vivo. Ahí estás consciente del mal que estás haciendo. Ahí Dios resguarda tu vida y te ayuda a salir de cualquier sea el hueco donde tú estés. Malo es cuando no reconozco, no veo, no percibo el mal, o cuando soy agradecido con alguien que hizo un bien y soy egoísta y solamente proveo para mi vida y no agradezco nada. La palabra dice, y sed agradecidos. La semana que viene seguimos con este tema, sí, el pecado. Padre, te damos gracias hoy y siempre, Señor. Y te pedimos, Padre, que el pecado y el mal no entre en nuestros corazones. No lo practiquemos, Señor, lo rechacemos. Y pone en nuestros corazones, Espíritu de Dios, el que reconozcamos cómo somos, qué sentimos, y que tú, Señor, tú nos puedas enderezar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros deseos, acomodarlos, ajustarlos, enderezarlos, Dios. Que tus valores, Señor, sean nuestros valores, que tus pensamientos sean mis pensamientos, que lo que tú quieres, que lo que tú deseas, que lo que tú apruebas por bendición, Señor, se derrame en nuestros corazones para querer estas cosas, para que rechacemos lo malo, lo que tú no apruebas, Dios. No lo queremos, Señor, dentro de nosotros, sino nos podamos acercar día con día a ti, dueño y Dios de nuestras almas, el que proporciona todo bien. Señor, venimos ante ti, Padre, pidiéndote perdón y reconociendo, Señor, que tenemos un gran camino por delante, Padre, el vencer el pecado y el mal que mora dentro de nosotros. Restitúyenos, Padre, en esta vida nueva que has preparado para nosotros. Vístenos, revístenos, cámbiamonos, transfórmanos. Esto, Dios, te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, Señor.